Bendiciones, hermanos, un gran abrazo. Bueno, quería compartirles un tema con respecto al hombre, ¿cierto? Con respecto a las grandes diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Creo que es un tema para profundizar más, pero quiero citar un pasaje en Génesis que habla de que cuando Dios crea al hombre y después a la mujer, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quería ver por qué muchas veces es tan difícil que el hombre pueda comprometerse con Dios más que la mujer, ¿cierto? Nosotros vemos de que en la mayoría de las iglesias, de las actividades, etcétera, etcétera, lo que más se encuentra son hermanas, ¿cierto? Y realmente uno ve una mayor entrega de las hermanas, una mayor ¿cómo se llama? Devoción, ¿cierto? Lo cual es admirable. Sin embargo, creo que nos tenemos que preguntar cuál es la causa. Creo que hay, y no, por lo que he visto, hay estudios que hablan de que el mayor porcentaje de probabilidad de que toda la familia se convierta a Cristo es cuando el hombre de la familia se convierte, el padre o, ¿cómo se llama?, el esposo. Hay un porcentaje menor cuando es la ¿cómo se llama?, esposa, y un porcentaje menor cuando son los niños. Sin embargo, nosotros vemos por qué pasa esto. Y creo que no es porque hay un problema en la mujer que no puede influenciar, ¿cierto? Porque nosotros vemos de que, ¿cómo se llama?, una mujer tiene una influencia muy grande sobre su hogar, así como el hombre. Creo que tiene más que ver con el rol y el liderazgo que tiene cada uno. Pero quiero ir al punto de por qué al hombre le cuesta tanto comprometerse con Dios. Y creo que ¿cómo se llama?, hay dos factores. Bueno, ¿cómo se llama?, hay más seguramente. Pero primero, el diablo y el mundo se ha encargado de destruir muchas veces el amparo o la plataforma para que el hombre se pueda enfrentar al mundo, a la adultez, a la madurez. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hombre, como género masculino, en su mayoría, esto también puede pasar, ¿cómo se llama?, con las mujeres, pero ¿cómo se llama?, por el hecho de ser hombre, ¿cierto?, tiene que asumir, ¿cierto?, inconscientemente muchas veces, que está solo, que tiene que enfrentarse, ¿cierto?, a la vida solo, que no tiene con quién contar sus cosas, que no tiene con quién, ¿cómo se llama?, desahogarse. Y no es que el hombre tenga, ¿cómo se llama?, que tener a alguien para contar sus cosas, a alguien con quien desahogarse, sino que eso ha tergiversado y ha llevado a un extremo, ¿cierto?, para lo que fue hecho el hombre como género masculino, ¿cierto? El hombre tiende a interiorizar las cosas, a enfocarse en un objetivo, ¿cierto? Y el cómo me sienta, cómo esté de ánimo, cómo esté de acá, puede pasar a un segundo plano porque estoy enfocado en eso, y mientras esté, ¿cierto?, enfocado en eso, ¿cierto? Entonces eso se ha llevado a un extremo, y el hombre en su madurez y en su adultez aprende que cuando es adulto termina de aprender de que está solo, que no puede contar con nadie. Entonces creo que ese es un factor importante por el cual le cuesta mucho al hombre comprometerse o concebir que hay un Dios, un Padre que está en los cielos, el cual lo ayuda, el cual es su refugio, el cual es su fortaleza. ¿Cuál es el problema de lo que ha hecho el diablo, lo que ha hecho el mundo y lo que ha hecho nuestra carne? Porque esto también tiene que ver con que el hombre quiere también poder hacer las cosas por sí mismo, sin rendirle cuenta a nadie en su moral, en sus valores, sino que yo me trazo cuáles son mis valores, cuál es mi moral, ¿cierto? Entonces también tiene que ver con la rebelión del hombre como género masculino, de no querer sujetarse a otro hombre porque lo ve como una debilidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que al encontrarme solo en este mundo, ocupo como justificación, ya sea de la rebelión, de lo que la sociedad ha construido o de lo que el diablo ha destruido, ¿cierto?, me encuentro, ¿cierto?, con una amargura en contra de Dios. Entonces, si yo no conozco a Dios, pero para el hombre es más fácil concebir que hay un ser superior.
Y si no, cuando alguien, ¿cómo se llama?, me lo presenta, mi primer argumento es, si hay un Dios, ¿por qué no me ayudó en esto? ¿Por qué estuve solo en esto? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Cierto? Que son los argumentos muchas veces de los, ¿cómo se llama?, ateos, ¿cierto? Porque el hombre como género masculino, en su rebelión, tiene una tendencia a amargarse y a culpar más a Dios. Porque se enfrenta muchas veces solo, ¿cierto?, a la adultez, a la madurez, y tiene que, entre comillas, valérsela por sí mismo. Entonces, cuando se encuentra con Dios, tiene cierto grado de amargura con Dios. Y esto lo vemos en Génesis. Por ejemplo, Adán, cuando pecó y es confrontado por Dios, él no culpa a su mujer. Ojo, él culpa a Dios. Dice, la mujer que tú me diste me ofreció el fruto y yo lo comí. Entonces hay una tendencia en esta soledad, ¿cierto?, de culpar a Dios. Creo que ese es un punto que hay que, ¿cómo se llama?, ahondar más profundamente, pero creo que es un factor importante de por qué al hombre en esta rebelión, ¿cierto?, tanto le cuesta, ¿cierto?, entregar su vida a Dios, comprometerse a Dios, porque dentro de él hay una amargura hacia Dios, aunque no lo conozca, pero ante ¿cómo se llama?, que le presenten a Dios, ¿cierto?, como un ser superior, un ser bueno, un ser que murió por él. Entonces dice, si es tan bueno, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué me la he tenido que ver solo? ¿Cierto? Y creo que el segundo factor tiene mucha relación con esto, que está en la destrucción del patriarcado. Hablo en el sentido bíblico, no en el sentido de, cierto, el patriarcado de ¿cómo se llama?, el hombre que es, ¿cómo se llama?, el que domina, sino hablo de la jerarquía familiar. Creo que lo que Dios implantó, ¿cierto?, es un gobierno familiar, donde el gobierno era llevado por familias y obviamente cuando en los grupos de la familia, por tribus. Pero siempre había un padre que era el patriarca, ¿ya? Y el patriarca tenía bajo su amparo, de su herencia, de su cobijo, ¿cierto?, a sus hijos, que no quiere decir que sus hijos no tenían que trabajar, ¿cierto? No, sus hijos tenían que trabajar, enfrentar la vida, pero había un amparo, había una guianza, había un discipulado, había un amparo. Nosotros vemos esto, ¿cierto?, en el ejemplo de, ¿cómo se llama?, Abraham con Isaac, y así, ¿cómo se llama?, sucesivamente, ¿cierto? Vemos este amparo de este gobierno familiar y la importancia que tiene la familia. Por eso que nuestro rol de padres no termina cuando mi hijo se va de la casa, ¿cierto? Ahora, obviamente la sociedad no es ¿cómo se llama?, la misma que hace 3.000 años atrás o 4.000 años atrás, obviamente. Pero mi rol como papá no termina cuando mi hijo se va de la casa. ¿Con quién debería conversar el hijo? ¿Con quién se debería desahogar el hijo? Aunque no sea hablando, llorando, ni diciendo me siento así, sino que ¿quién debería tener esa capacidad de ver al hijo, entender lo que está pasando, sentarlo, decirle, hijo, creo que te estás equivocando, creo que estás haciendo bien esto, o veo que estás muy cansado, como lo hizo, por ejemplo, Jetro ¿cómo se llama?, Moisés, cuando le dice, vas a desfallecer tú y, ¿cómo se llama?, todo tu pueblo. No fue, ¿cómo se llama?, Moisés que dijo, hoy me siento así, siento como que estoy cansado, sino que él vio una situación e intervino. Y ese, en parte, es lo que también se ha destruido, el amparo o la plataforma de seguridad que da el padre, generalmente el padre masculino, sobre el hijo varón, y no solamente sobre el varón, pero estoy hablando sobre eso ahora, ¿cierto?, de dar ese amparo, ¿cierto?, de poder cobijar al hijo, de poder conocer al hijo cuando está cansado, cuando está mal, cuando está con depresión, cuando está con angustia, cuando se está yendo a excesos, ¿cierto? Y creo que ahí entra el rol del padre, de esta protección familiar, que no quiere decir que sea un hijo mimado, pero créame que el hombre en su rebelión trata de independizarse del padre, ¿cierto?, de no ser como el papá, de ser aquí, pero cuando hay una buena cubierta familiar, cuando hay un buen padre, ¿cierto?, con sus errores, obviamente, es un padre que sabe que su rol no terminó cuando su hijo se fue de la casa. Nosotros como papás tenemos una responsabilidad hasta que nosotros nos muramos sobre nuestros hijos. Obviamente el rol y la función va cambiando, ¿cierto? Cuando el hijo se independiza y forma su familia, yo paso a segundo plano en la vida de mi hijo.
y yo tengo que entenderlo. Pero mi hijo siempre va a ser mi hijo. Siempre tengo algún grado de responsabilidad sobre él. ¿Me entiendes? Entonces, al no tener esa plataforma, el hombre que se ve solo. Tiene que guardar sus frustraciones, tiene que inventar en el camino cómo lo hago y muchas veces nosotros nos vamos por la obstinación. Pero ¿cuánta falta hace un padre? ¿Cierto? Que te conozca, que dé un consejo, que pueda darte esa cobertura, ¿cierto? La cual Dios diseñó. Así que creo que esos son dos factores importantes de por qué nos cuesta tanto como iglesia muchas veces evangelizar a los hombres. Y creo que serían las áreas que quizás tendríamos que orar, tendríamos que tratar e intervenir, ¿cierto? Dentro de nuestras posibilidades. Quizás hay cosas que no podemos volver al pasado, pero sí podemos preparar a las familias. Tenemos que ponerle hincapié en aprender y enseñar, ¿cierto?, qué significa ser padre, la importancia que tiene la paternidad, ¿cierto?, para que las siguientes generaciones, ¿cierto?, tengan ese amparo, puedan entregar ese amparo sobre sus hijos, ¿cierto?, y sean hombres y también mujeres, ¿cierto?, susceptibles a la guianza y al encuentro con Dios. Amén. Entonces creo que esos son dos factores para trabajar, ¿cierto? El tema de la soledad y la amargura del hombre por su rebelión en contra de Dios y también, ¿cierto?, el tema de esta carencia y esta falencia de la paternidad post-independencia. Amén, hermanos. Así que eso. Así que, hermanos, amados, quien quiera que seas que está viendo esto, no estás solo, ¿cierto? Uno como hombre está hecho para poder, nuestra mente, nuestra función mental está hecho para poder sobrevivir solo, ¿cierto? Que no quiere decir que las mujeres no tengan esta capacidad, pero el hombre en sí mismo, su forma de pensar, está hecha para poder echar a un lado muchas cosas, ¿cierto? Hay gente, ¿cómo se llama? La psicología que, ¿cómo se llama?, habla de que el hombre en su mente hay como cajas, ¿cierto? Está en la caja del trabajo, en la caja de la casa, bueno, pero en parte tiene que ver que el hombre está hecho para enfocarse en una cosa y poder hacer a un lado, ¿cierto?, el dolor, la frustración, pero no quiere decir que no le afecte, ¿ya? Y no quiere decir que ¿cómo se llama?, necesite hablar con alguien, aunque sí, ¿cómo se llama?, hay veces que sí, sino que lo que necesita es un apoyo, es una guianza. Por eso que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y si bien su ayuda idónea es la mujer, es la esposa, pero necesitamos esta cobertura familiar y patriarcal. Entonces, no estás solo, ¿cierto? No es culpa de Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender un concepto importante, que muchas veces le atribuimos a Dios responsabilidades que Él no tiene. En mi responsabilidad hacer el bien y no hacer el mal. Es mi responsabilidad instruirme de qué es lo que realmente es bueno y conveniente, ¿cierto? Y qué es lo que no me conviene. Es mi responsabilidad criar a mis hijos, mi responsabilidad trabajar, mi responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo culpar a Dios y atribuirle una responsabilidad que Él no tiene. Él nos bendice en todas esas áreas. En el área laboral, en el área de la familia, nos traza el camino, ¿cierto? Nos ayuda, nos da su unción, nos da una nueva criatura para los que han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Nacer de nuevo nos da una nueva criatura que tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Pero es nuestra responsabilidad hacer la voluntad de Dios. No es responsabilidad de Dios hacernos hacer su voluntad. Él en su misericordia y en su gracia, por causa del Señor Jesucristo, nos ha dado la ayuda y ha intervenido para hacer que nosotros hagamos su voluntad, darnos la capacidad, la ayuda, pero es nuestra responsabilidad. ¿Me entienden? Entonces, hombre, no estás solo, ¿cierto? Y no es culpa de Dios los fracasos que hayas tenido, ¿cierto? Las situaciones en que hayas clamado ayuda a Dios y no hayas visto nada y te hayas quedado solo, hayas perdido una familia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hayas perdido un trabajo, hayas sido estafado, o hayas perdido a tus hijos, o hayas cruzado, ¿cómo se llama?, por un divorcio, o por una infidelidad, o tú hayas caído en infidelidad, o en droga, o en robo, etcétera, etcétera. No es culpa de Dios, es nuestra responsabilidad, ¿verdad?
tenemos que entender de que nosotros estamos contaminados por el pecado, y este mundo, este sistema, esta tierra está contaminada por la rebelión y el pecado. Pues no es culpa de Dios, ¿cierto? Y si sientes algún resentimiento en contra de Dios, creo que el primer paso es admitirlo. Incluso, aunque Dios no tiene que ser perdonado de nada porque Él no peca, pero si sientes algún tipo de resentimiento, perdona a Dios. Porque muchas veces, hermano, nosotros tenemos que perdonar ofensas reales e imaginarias. Si tú sientes eso, ¿cómo se llama? Perdona a Dios. Créeme que yo tuve ¿cómo se llama? Que hacerlo. No porque Dios haya hecho algo malo, sino porque en mi mente yo concebí cierta situación y pude entender que no es Dios el que me abandonó, al contrario. En esas situaciones que eran mi responsabilidad, la responsabilidad del pecado, del ser humano como naturaleza, ¿cierto? En esa condición Dios intervino, pero no intervino como yo quiero, intervino como yo necesito y como tú necesitas. Y lo que hizo Dios es solucionar el problema de raíz, y por eso se hizo hombre y envió a su Hijo Jesucristo. De ahí parte la solución del problema. Así que no estás solo, no es culpa de Dios, Dios está contigo. Y si bien, aunque quieras admitirlo o no, necesitamos un padre, y quizás no tienes un padre presente o no tienes un padre que cumple la función que Dios le ha establecido por ese motivo, no es culpa de tu padre. Y no nos justifiquemos con ello. Tenemos un Padre en los cielos, que es Dios, el cual sí cumple esta labor, el cual no está solo, te aconseja, te guía, te conoce, sabe cuando estás triste, cuando estás frustrado, cuando tienes todo eso adentro, ¿cierto? Y lo acumulas y lo escondes porque tienes que ser un esposo, porque tienes que ser un papá, porque tienes que enfrentarte al trabajo, tus temores, tus miedos, ¿cómo se llama? Al desempleo, y a cuántas cosas, ¿cómo se llama? ¿Qué voy a hacer con el dinero? ¿Cómo se llama? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Todos esos temores al cual te enfrentas en la vida, no es valiente el que no teme. El valiente es el que enfrenta sus temores. Y no estás solo. Tienes a Dios, a un Padre que está contigo en esa situación, que está pendiente de ti, que te va a guiar, te va a aconsejar, te va a llevar al arrepentimiento, a la conversión, ¿cierto? Para que tu vida, ¿cierto?, pueda ser el reflejo de lo que Dios siempre quiso que fuera. Así que eso, no hay otra manera de que tú puedas ser ese padre que va a necesitar tu hijo y tu hija, sino es que lo experimentes con Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga. Espero esto haya sido de bendición para ti y también para las hermanas, que haya sido en parte un poco de luz quizás para comprender las situaciones que viven sus esposos, sus hijos o algún conocido varón. Dios los bendiga. Un abrazo.